Entonces, tú si llegas a, por ejemplo, con Heitor, que estamos con esta situación de los manuscritos, de los libros antiguos que tiene él, Sí, si tú claro, llegas claro. al manuscrito que tienen antiguo en islandés medieval, lo lees, sabes perfectamente qué es lo que está diciendo, Sí, qué es lo que está sí, expresando. claro. Ok, Yo lo leo, yo lo ok. traducé y acepto también la edición en nuestro idioma ahora y después la traducción y trabajo únicamente con Wow. manuscritos. He hecho mi doctorado sobre los manuscritos o fue, por ejemplo, el único historiador que es estudiando un códex antiguo del siglo XIII y XIV que se llama el libro del monasterio de Þingeyri en el norte de Islandia y fue el primero historiador islandés que abre este libro desde los años 1972, cuando este manuscrito se vuelve de Árni Magnússon Institute en Dinamarca, en Copenhague, hasta Árni Magnússon Institute en Reykjavik. Y fui el primero en 2012 a abrir este manuscrito y estudiar, hacer un poco de research, de traducción sobre este texto antiguo. Yo pienso que tenía dos cartularios que fue los textos más antiguos que tenemos ahora en manuscrito en Islandia. Tan antiguo que el cartulario de Reykholt, que se llama en islandés el Reykholt Málfdagi, que tenemos del siglo XII y 30, 1230, 1240, y estos dos cartularios, pequeñitos cartularios, son para mí de este tiempo. Es muy antiguo. So, trabajo con este manuscritos y también con las fuentes arqueología, porque tengo mucha suerte de tener una educación con un máster en historia, un máster en arqueología también, y Ujú. sobre la tradición manuscrita y eso. Soy utilizando todas las fuentes. Vengo de la escuela francesa que se llama Los Annales, la escuela de la Sorbonne, de Marc Bloch, de Georges Duby, de Jacques Le Goff y ahora de Dominique Barthélemy. Yo debo trabajar con todas las fuentes que son disponibles y debo trabajar con las fuentes y solamente las fuentes. No Mm, soy utilizando mucho estudios secundarias fuentes, no me interesan los conceptos, me ujú, interesa el efecto de moda. Soy un historiador muy old school. La única regla que mi ujú. antiguo profesor en la Sorbonne me daba cuando fue un joven estudiante, las fuentes, solamente las fuentes. Y por supuesto, hablar perfectamente el idioma, conocer el idioma y traducir todo. No utilizo nada, ninguna traducción. Yo traduzco todo. Mi doctorado es 60 páginas y en estas 60 páginas es 200 páginas de traducción original sobre la Graugaus y las fuentes diplomáticas islandesas medieval. Texto muy antiguo, muy difícil, muy feo también, no tienen ninguna interesante, solamente cuando Cerdo fue en este monasterio, uh, solamente técnicos, puntos Ya. técnicos que es interesante para el historiador, para entender la vida, la sociedad, cómo funciona esta sociedad en este tiempo. Okey. Bueno, y ahorita que estás hablando de las fuentes que estás utilizando, que son fuentes primarias, déjame ver, a ver si estoy mal, pero las fuentes primarias que podríamos utilizar también podrían ser las ETAs, por ejemplo, la que escribió Snorri Sturluson. También podríamos tomar la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus. Ok, buenas preguntas. Tenía un profesor que se llama Viesten Olason, que ha escrito un libro muy famoso que fue traducido en inglés, que se llama Dialogue with the Viking Age. En este tiempo es un antiguo libro, pero en este libro
He analizado las fuentes que tenemos ahora, que son buenas fuentes para entender la civilización islandesa medieval. Tú sabes que tenemos dos corrientes ahora, hace 100 años. Mm, Tenemos la Book Frey prosa y Book prosa teorías. Debemos creer en los saga como testimonios. Debemos creer en la Gesta Danorum, que es un poco diferente porque es un latín, una fuente latina que viene de Dinamarca, que no viene de Escandinavia. Ah, si podemos utilizar todo, tú me hablabas de Snorra Edda. Para mí, Snorra Edda no es una fuente válida para la edad vikinga, pero las fuentes que Snorri utilizaba cuando fue estudiante en Oddi, en la escuela de Oddi, es interesante. Y esta fuente es la que se llama la Edda poética, ujú, las fuentes édicas poéticas que Snorri utiliza para su Edda, que se llama el Snorra Edda, son ujú, interesantes porque sabemos ahora con la tradición oral y todo el trabajo de Gisli Sigurdsson en Islandia, que los islandeses que fue escribiendo la saga en el siglo XIII y XIV tenían esta cultura oral. Y esta cultura oral fue viviendo durante estos siglos. Tú sabes que es 250 años y entre el fin de la era vikinga y, y el tiempo cuando los islandeses cristianos ujú, escribiendo pero tenemos las fuentes orales, la Edda poética, y un otro tipo de fuentes que son muy interesantes que Snorri utilizaba para su opus magnus, que se llama Emskringla, la historia de los reyes de Noruega, ujú, son las fuentes skáldica. La poesía skáldica es una poesía del siglo 9, 10, 11. So es contemporáneo, se dice, ujú, ujú, de la era vikinga para nosotros. Como arqueologías y filologías también tenemos la epigráfica rúnica, que es muy interesante. Tenemos fuentes rúnicas muy antiguas, tú sabes, del siglo III, por ejemplo, con los bárbaros que fueron frente al Limes y que tenían, por ejemplo, tenemos guerreros de Dinamarca que fueron al interior de la legión romana, que fueron guerreros romanos que se vuelven después en sus villajes, en sus pueblos, en Dinamarca, en el sur de Suecia y en el sur de Noruega, porque tenemos muchos artefactos, muchas cosas que habemos trovados ahí, con, por ejemplo, objetos guerreros romanos con ujú, rúnicas de protección y también rúnicas para decirnos una historia, que este guerrero se fue a Rom, se fue en África para luchar o pelear con los enemigos de Roma como un legionario, por ejemplo, y se vuelve después en su casa en Escandinavia. Tenemos muchos contactos como así. Las fuentes rúnicas son muy interesantes para nosotros y tenemos, por ejemplo, fuentes rúnicas hasta el siglo XIV en Islandia. ujú. Cultura material con inscripción rúnicas. No hablo de bullshit, de magia o todos los son brujerías que son con los siglos muy joven. Por ejemplo, es un otro subjecto. Yo te hablo de la periodo del Þjóðveldistíma en Islandia, de la periodo de la islandesa independiente de la Ujú, edad medieval, del siglo IX hasta el siglo XIII. Tenemos fuentes rúnicas, tenemos manuscritos rúnicos también en Islandia. Este son las fuentes de los vikingas y para respuestarte con Saxo Grammaticus, el problema de Saxo y de todos los escribidores del mundo latino es que no fueron contactos directos, no fueron producidos para esta cultura. Tenemos mucha suerte para la Escandinavia medieval de tener las sagas. Las sagas son las fuentes las más interesantes para entender
no la historia, las fechas, no, para entender la cultura mental, el universo mental. La escuela de Lausanne habla de el outillage mental en francés, el outillage mental, lo que tenemos en la cabeza en ese tiempo. La saga nos aprende todo. Ok, los autores de la saga fue cristianos, pero tenemos mucha información sobre el paganismo. Si fue un paganismo, no creo que fue ninguno paganismo nórdico, solo creencias, es una otra pregunta. Ah, pero tenemos mucho y el libro de Snorri es muy interesante, la idea de Snorri es muy interesante, porque podemos aprender muchas cosas. Si te lees, por ejemplo, la Gisla Saga, que se pasa en los fiordos del oeste, en Islandia, descubriendo un ritual que se llama el Frostbreida Lag, de los, como si juros, de los hermanos juros, un juramento fidelitatis, se dice en latino, en latín. Este es alguna cosa pagana que tenemos en esta saga. Tenemos muchos elementos que nos aprenden pero el primero trabajo para cada historiador es de aprender la idioma para leer Claro, soy muy old school, pero conozco muchos historiadores con doctorado que no pueden utilizar las fuentes primeras, solamente traducción. No me encanta mucho. Hace 20 años que estudio fuentes y yo aprendo a cada día. Es un trabajo de todos los días sí. para tener una maestría en este fuente, conocido. Ok.